Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión síncrona de semana 4. Es su última semana, es la semana de integración. Disculpen el ruido. Estamos del 25 al 31 de octubre, ¿sí? Soy la licenciada Fanny del Carmen Ramos Solís, a cargo de su grupo, que es el CER 45 del Campus 2 de la generación 26. Sí, como les decía, esta semana es la semana de integración, por lo consiguiente vamos a hacer una recapitulación de todo lo que se ha visto durante estas 3 semanas anteriores. En teoría ya tienen conocimiento acerca de los diferentes eventos que se dieron, ¿sí? Desde la Segunda Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. Sí, entonces ya tienen más o menos un panorama de lo que ha sucedido y ahora vamos a hacer una comparación sobre el mundo en el que vivimos desde el punto de vista político, económico, cultural, social, para ver qué tenemos ahora, cuál es la organización actual y que su origen está intrínseco en aquellos eventos que pudimos estudiar a lo largo de estas 3 semanas. Antes de continuar, vamos a ver el orden del día. Sí, primeramente vamos a dar lectura a lo que es el propósito, los aprendizajes esperados, las especificaciones del cierre del módulo, las actividades a realizar, el proyecto integrador, la explicación de este en cuanto a la estructura, porque es un ensayo y tiene ciertas partes que hay que respetar para que sea un ensayo. Y también al final vamos a dejar un espacio para que generen las preguntas. Más quiero verificar, tenemos a Adolfo con nosotros. Bienvenido, Adolfo, buenas tardes. Si me escuchas, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con la lectura del propósito. En sí es el propósito de todo el módulo. En teoría ustedes deben ya de haber conseguido realizar análisis y explicar de manera crítica los cambios en el mundo a partir de acontecimientos sociales, económicos, políticos, científicos, ideológicos, culturales y geográficos más significativos en la historia de la humanidad durante el periodo histórico comprendido del siglo XIX al siglo XXI, con la finalidad de que se comprenda las raíces de los principales temas de la política mundial actual. Y es por ello que en un principio les decía que hay que hacer una comparación de lo que tenemos en el mundo, de cómo está conformado, de cómo se maneja la economía, la política, la sociedad en la actualidad, y que realmente sus raíces vienen desde esos eventos sociales, esos acontecimientos grandes que repercutieron en todas las partes, en todos los países en el mundo, sino solamente en la parte de Europa, que fue donde surgió de manera más directa los conflictos los conflictos bélicos, sino también en nuestro país, como México o en Latinoamérica, los cambios que se dieron al otro extremo, ¿sí? De donde sucedieron esos eventos. Entonces, el propósito del módulo es que hagamos una comparación, es que nos demos cuenta del origen de lo que ahora conocemos. Dentro de los aprendizajes esperados, en sí es una recapitulación de los aprendizajes que se supone que han ido adquiriendo a lo largo de estas 3 semanas, como el conocer la conformación del nuevo equilibrio económico mundial, es decir, cuáles son las potencias mundiales, cuáles son las potencias emergentes, qué lo caracteriza para que sea uno u otro, ¿sí? Reconocer cómo está organizada la política en el mundo, cómo están establecidas las fronteras, los espacios de la soberanía, la distribución espacial de los recursos estratégicos, qué son los recursos estratégicos, cuáles son sus características, cuáles han sido las zonas de conflicto, por qué ha habido esas disputas, qué es lo que se pelean, y también argumentar
la importancia de las acciones que se han llevado a cabo para propiciar la convivencia pacífica entre las naciones, reconocer también los avances tecnológicos de las últimas décadas y cuáles han sido las consecuencias de esos avances en nuestra vida, distinguir los desafíos contemporáneos como la igualdad, como las relaciones de consumo, la inclusión, la exclusión, también revisar un poco el papel de los derechos humanos y cómo se ven afectados ante los nuevos desafíos que pudimos observar y finalmente comprender el papel de estos derechos humanos para la toma de nuestras decisiones políticas y en su defecto enriquecer nuestro proyecto de vida. En sí, estos son los aprendizajes esperados que ustedes deben ya de adquirirlos, de apropiarse de ellos para aplicarlos y generar un aprendizaje significativo. ¿Cuáles son las especificaciones del cierre de módulo? En primera instancia, sabemos que el módulo va a finalizar el día 31 de octubre. El día 31 de octubre, como sus módulos anteriores, de la misma forma, cerrará a las 23:55 horas. Una vez cerrado el módulo, ya no hay forma de entregar su proyecto integrador. Y es aquí en donde los invito así extensivamente que traten de subir su proyecto integrador a más tardar el domingo por la mañana. ¿Por qué? No sé si en alguna ocasión les ha ocurrido en las últimas horas del día 31 de octubre, domingo, la plataforma se satura. Al saturarse, pues difícilmente suelen, logran subir su proyecto integrador. Y a veces les llega a las 23:55, a las 24, o sea, el tiempo límite, se cierra plataforma y como estuvo saturada no lo pudieron subir. Aunque sea esa razón, aunque haya sido causa de la plataforma, ¿sí? De la saturación de plataforma, no se podrán otorgar extensiones. ¿Por qué? Porque tuvieron toda una semana para hacerlo. Entonces, eviten eso, prevean esa situación y procuren entregar su proyecto integrador a más tardar el domingo en la mañana. Repito, no hay extensiones después del cierre, sea cual sea el motivo. Se pueden otorgar extensiones durante esta semana que va a cursar, que es la semana 4, y solamente se otorgarán extensiones para las actividades que no se lograron entregar de semana 3. Y tienen nada más hasta el día miércoles para realizarlo. El miércoles estamos mañana 27, miércoles 27 de octubre, sería el último día para otorgar extensiones, ¿de acuerdo? Actividades a realizar. Dentro de las actividades a realizar en esta semana, pues ya no son 2 actividades integradoras como las anteriores, ¿verdad? Ya lo saben perfectamente. Es nada más un proyecto integrador. Pero este proyecto integrador tiene una mayor ponderación en la calificación total del módulo y por lo consiguiente es muy importante su realización y su entrega. Su realización correcta, sí, que se cumpla con todos los criterios para lograr una buena puntuación, en su defecto, lograr los aprendizajes que se esperan. La ponderación de este proyecto integrador es del 30%. Una actividad integradora equivale al 7%, entonces es bastante la diferencia. En este proyecto integrador van a elaborar un ensayo en donde van a integrar con palabras propias, la mayoría sí pueden retomar información porque es necesario, dado datos históricos, pero deben de escribir de manera propia su proyecto, porque van a explicar o van a demostrar lo que han comprendido durante estas 3 semanas con los temas que se han visto y cómo lo integran a su cotidianidad, a su contexto. Otra actividad que hay que realizar, que no se hace en las 3 primeras semanas, es el foro de integración, algo similar al foro de aprendiendo, pero en este caso la diferencia es que este foro es directamente evaluable y equivale al 8% de la calificación total del módulo.
Al ser evaluable este foro, tiene algunos criterios que se deben cumplir. En primera instancia, sí, que deben de realizar 4 aportaciones. Dentro de esas 4 aportaciones, como mínimo, una de ellas tiene que ser la respuesta a la pregunta detonadora. ¿Cuál es la pregunta detonadora? Es cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico. Si observan, es el mismo tema que se ha visto desde la semana 2 en su audio, las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de lo que hoy tenemos dentro de la política mundial y desde el punto de vista científico y tecnológico. Entonces vamos a retomar información de nuestra semana 2 y lo que vamos a necesitar para realizar nuestro proyecto integrador. Este ejercicio, esta dinámica está intrínsecamente relacionada con las otras actividades que se van a realizar porque van a ir fomentando, van a ir adquiriendo un mayor conocimiento, otras perspectivas de sus compañeros que les puedan ayudar a realizar una mejor redacción al momento de realizar su ensayo. Aparte de responder la pregunta detonadora, tienen que realizar 2 réplicas a sus compañeros. Dentro de estas 2 réplicas, una es directamente a cualquier compañero que ustedes le den lectura a su aportación, les haya llamado la atención y quieran ampliarla. Es importante aquí ampliarla, no solamente decir estoy de acuerdo, me parece genial tu aportación. Si solamente explican o escriben eso, se considera como una aportación, bueno, es una aportación inválida, ¿sí? No se toma en cuenta, sería como no haber escrito nada. Entonces, eviten eso, tienen que ampliar su información, argumentarle, decirle si están de acuerdo, decirle por qué están de acuerdo y nutrir lo que está escribiendo, o bien hacerle alguna pregunta para que se vaya generando la discusión o el diálogo. Si cuando hablo de discusión no quiere decir de pelear, sino dar puntos de vista acerca de lo que se está planteando. La otra réplica es que le contesten a alguien que les haya escrito acerca de su aportación, ustedes escribieron, otro compañero les replicó, entonces esta réplica consiste en contestarles a ese otro compañero que les replicó. Sin embargo, en muchas ocasiones no sucede esto y a la mitad de la semana me comentan que pues nadie les ha escrito nada. En ese caso, busquen a otro compañero, otra aportación de otro compañero y hagan su réplica como en la segunda aportación que realizaron. Con eso se los voy a tomar en cuenta. La cuarta aportación debe de ser la conclusión. La conclusión la van a establecer al final de la semana. En la conclusión van a responder otra pregunta que también viene dentro del foro de integración. Es específica y deben de realizarla en base a todo lo que han leído durante toda la semana de todos sus compañeros. Si, por ejemplo, me hacen 6 aportaciones y dentro de esas 6 aportaciones no realizaron la conclusión, ¿sí? Aunque tengan 6 o 10 o 20 aportaciones, pero no está la conclusión, su puntuación se va a ver disminuida, se va a ver afectada. Va a afectar el aspecto cognitivo, el aspecto colaborativo, el aspecto actitudinal. Entonces, eviten eso. Aunque hagan lo mínimo, que son 4 aportaciones, pero que se encuentren las tres partes. La respuesta a la pregunta detonadora, las 2 réplicas a compañeros y su conclusión. La conclusión generalmente se realiza el fin de semana, el viernes, sábado, o domingo a más tardar. También se verifica la ortografía, también se verifica las reglas de etiqueta, el saludo, la despedida, su nombre, su grupo. También el que se participe durante varios días a la semana.
Sé que muchos trabajan, sé que tienen otras ocupaciones o enfermedades, etcétera, que a veces nos apremian. Sin embargo, dense unos minutos para realizar una aportación un día lunes, un día miércoles, un día viernes, que sean en por lo menos 3 días distintos en toda la semana. Porque si lo hacen en uno solo, se ve afectado el aspecto colaborativo al no permitirle a sus compañeros que le den lectura a las réplicas que ustedes hicieron. Entonces, pues se ve afectada toda la dinámica. En este caso, deben de escribir en diferentes días de la semana. Es parte de lo que se menciona en su rúbrica de evaluación del foro de integración. Si solamente contestan la pregunta detonadora, me parece que no se alcanza una puntuación aprobatoria. Deben de responder o debe de encontrarse estos 3 puntos, ¿sale? Otras actividades que se tienen que realizar en esta semana son los cuestionarios, las actividades formativas de Mundo Contemporáneo 1 y 2 y su autoevaluación. La autoevaluación es importante también responderla, equivale al 5% de la calificación total del módulo, una serie de preguntas que les hacen a ustedes en cuanto a el desempeño que han tenido durante su módulo 10. Recuerden que en todos los cuestionarios, al final hay que dar clic en enviar todo y terminar. No hay que olvidar también el foro Aprendiendo en Línea, aunque tengan el foro de integración. Tenemos también en esta semana 4 el foro Aprendiendo en Línea, en donde pueden exponer sus dudas, sus experiencias acerca de lo que van avanzando en su proyecto integrador o de lo que van respondiendo en el foro de integración, o bien responder los planteamientos que se les propone ahí, como los temas en donde encontraron más información, que cuál les resultó más compleja, si recomiendan algún sitio sobre historia mundial, etc. Es importante su participación porque las aportaciones que se realizan en el foro Aprendiendo en Línea, sumándole las actividades formativas de las 4 semanas, equivalen al otro 5% en la participación individual de plataforma. En especial, las participaciones o las aportaciones realizadas en Aprendiendo en Línea son bastante significativas. Vamos a ver un breve resumen. Esta imagen la tienen ustedes en la parte de presentación. Es prácticamente un resumen y más o menos pudiesen guiarse para hacer su ensayo, respetando los puntos que hay que desarrollar, que ahorita vamos a entrar. En esta imagen nos dice que el mundo contemporáneo abarca de los siglos XIX al siglo XXI. En este módulo se realizaron análisis acerca de las transformaciones desde el punto de vista social, económico, político, cultural, geográfico, científico, ideológico y tecnológico. Durante este tiempo se han destacado diferentes eventos, ¿sí? Como la Primera Guerra Mundial, el periodo entre guerras y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo sus antecedentes, como ustedes pudieron identificar en su infografía de la actividad integradora 1, la revolución industrial, los efectos que tuvo esta revolución industrial, el imperialismo, ¿sí? El abarcar mayormente los territorios, las colonias, el querer independizarse. Todo esto provocó cierto descontento en la población, entre los países, entre los políticos, que gestó o que fueron la causa para que se desarrollara la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, al finalizar esta Primera Guerra Mundial, en donde empiezan a surgir organizaciones para la paz, las cuales no tuvieron mucho éxito, quedan en descontento varios países de acuerdo a los tratados que se firmaron, y surge una Segunda Guerra Mundial, se detona una Segunda Guerra Mundial. Pero antes, ¿sí? O en el periodo que hay entre estos dos conflictos bélicos, hay un periodo denominado periodo entre guerras, porque surgieron otros grandes eventos en donde sus
bueno, todos los efectos tuvieron repercusión en muchas partes del mundo, como por ejemplo la crisis en Estados Unidos denominada la Gran Depresión y el surgimiento de los regímenes totalitarios en la parte de Europa, así como Adolf Hitler, como Stalin, ¿verdad? Que fueron figuras destacables que impresionaron en la mayoría de los países. Al detonarse la Segunda Guerra Mundial, después de esta, sus consecuencias fueron las guerras de independencia, hubo la descolonización de Asia y África, quedan en guerra, quedan en conflicto dos países, dos grandes bloques con ideologías totalmente contrarias, los socialistas y los capitalistas, y a este periodo se le denominó Guerra Fría, en donde influyeron también las dictaduras en América Latina, puesto que en esas regiones estaban dirigiéndose o había una tendencia hacia el socialismo, y pues interviene la otra parte del capitalismo en donde se imponen dictaduras para que vayan disuadiendo esas nuevas ideas, ¿no? Hay una nueva forma de organización mundial, sale avante lo que es el capitalismo, pero también tiene sus diferentes crisis, igual que el socialismo, y le hacen como un reacomodo para generar nada más lo que se le conoce como el neoliberalismo, que la diferencia con el capitalismo, como lo vieron en la semana anterior, es que en este último interviene el Estado, es la única diferencia. Se involucra el equilibrio económico, la organización política, el desarrollo científico, tecnológico y los desafíos. Vamos a ingresar a la explicación del proyecto integrador que van a realizar. Van a recuperar elementos esenciales del módulo en donde ustedes van a reflexionar sobre su vigencia. Así que, ¿qué eventos o qué aspectos que ustedes han leído en la semana 1, 2 y 3 todavía están vigentes en la actualidad? Y por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, que se creó al final de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial y durante el transcurso de la Segunda, y se conforma al final de la Segunda, ¿no? A la actualidad todavía existe, o sea, viene desde dónde está su origen, está vigente. Entonces es un ejemplo de lo que ustedes van a ir realizando en su proyecto integrador. Van a realizar un análisis prospectivo de posibles desafíos para México en el futuro. Van a realizar propuestas, ¿sí?, que les sirva en base a lo que ustedes ya conocen y que están viendo el origen. Ya vieron, como dice ahí, el que no conoce la historia está destinado a repetirla. Ya conocieron un poco de historia, ya vieron cuáles son las tendencias, lo que es lo que tenemos hoy, y ustedes van a hacer una prospección y van a hacer unas propuestas para en México en el futuro. ¿Cuál es el propósito de este ensayo? Reflexionar sobre los orígenes de la política mundial actual, lo que les decía, cómo está conformada nuestra política en la actualidad, cómo es la política en México, la economía en México y en la mayoría de los países para denominarse mundial, ¿no? ¿Cuál es la política o el orden global mundial que se maneja en la mayor parte del mundo y que su origen está en esos eventos bélicos que hemos visto, en todos esos eventos desde la Segunda Revolución Industrial hasta nuestros días, y cómo han repercutido o cómo repercuten en su vida, en cada una de la vida de cada uno de ustedes, ¿no? En su trabajo, en su hogar, en sus gastos, cómo repercute la forma de gobierno que estamos viviendo en el mundo. En este ensayo, en esta actividad van a entregar un ensayo, y ese ensayo debe de estar constituida por 5 cuartillas, es decir, 5 hojas. Como saben, el ensayo tiene diferentes partes y deben de encontrarse todas las partes en el momento de darle lectura. Debe de tener un título, debe de tener una introducción, en donde hablarán acerca de, en donde colocarán sobre lo que van a hablar en todo el desarrollo, donde van a emitir una postura, una forma de pensar, qué es lo que ustedes piensan acerca de todo esto.
el desarrollo, en donde van a incluir los 5 puntos que vienen en su actividad, ahorita las vamos a ver, son 5 puntos a desarrollar, esos 5 puntos los van a colocar dentro del desarrollo, no en la introducción, no en las conclusiones, dentro del desarrollo. Y finalmente, las conclusiones, en donde van a hacer un análisis, sobre todo lo que escribieron, y van a llegar a un punto en común, y es aquí en donde pueden hacer propuestas sobre los posibles desafíos para México en el futuro. Finalmente, las referencias. Las referencias pues van a necesitar varios recursos que se vieron durante todas estas 3 semanas. Entonces, los recursos que consulten, los recursos que lean, no van a tomar información textual, pero sí las van a interpretar y las van a utilizar. Aunque sea para eso, hay que referenciar esos recursos o la información adicional que utilicen. No copien y peguen, porque pues, se ven afectados en el aspecto de pensamiento crítico. Vamos a ingresar a la plataforma primero para leer las instrucciones y luego nos vamos a la plantilla. Bueno, tenemos aquí que entregaré un ensayo que contenga el desarrollo de tus reflexiones sobre los orígenes de la política internacional actual y las repercusiones en cada una de sus vidas. Van a recuperar actividades integradoras correspondientes a las primeras semanas, puesto que serán de utilidad cuando integren y analicen la información. Por ejemplo, lo que escribieron en el audio de la semana 1, me parece, es la actividad integradora 2. Esa información la pueden retomar, así si ustedes la hicieron, si está correcta, la pueden retomar para escribirla en uno de los puntos que se van a desarrollar. Ahorita lo vamos a ver. En el punto 2 les dice que elaboren un ensayo de 5 cuartillas, considerando la estructura del mismo, ¿sí? Considerando su título, su introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. En el punto 3 les dice que van a elaborar el ensayo exponiendo de manera crítica los siguientes aspectos. Al decir de manera crítica, quiere decir que no copien y peguen información de las fuentes adicionales que se consulten. Se considera plagio, porque ustedes van a leer y van a emitir sus puntos de vista, ¿sí? Sobre lo que están escribiendo. Pueden retomar información, frases cortas, párrafos cortos, citar de inmediato quién lo dijo, de qué página lo están extrayendo, y luego comentar ustedes qué es lo que piensan al respecto. Todo aquello que fundamente y argumenten sobre la postura que van a colocar en la introducción. Los puntos que van a desarrollar son 5. Estos son los 5 puntos que deben de incluirse dentro del desarrollo. Repito, no en la introducción, no en la conclusión. Los 5 puntos deben de estar incluidos dentro del desarrollo, que van a colocar consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial y, lo más importante, cómo repercuten en tu contexto actual. En el segundo punto del desarrollo, consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial en nuestra época contemporánea. Este segundo punto es lo que les comento que ustedes escribieron en el audio de la actividad integradora 2. En el punto 3 van a escribir acerca de los desafíos contemporáneos. Al final les dice, derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín. Aquí a veces se confunden y explican o detallan o describen la caída del muro de Berlín. No les está pidiendo eso, les está pidiendo que hablen acerca de los desafíos sociales, culturales y económicos derivados del nuevo orden global. ¿Cuáles son esos desafíos? La inclusión, la exclusión, las relaciones de consumo, esos son los desafíos, ¿sí? Y ustedes hablaron de uno de los desafíos en su actividad integradora 6. Entonces pueden retomar información de su actividad integradora 6 para colocarlo en este punto.
si lo realizaron de manera correcta el ensayo de la actividad integradora 6, si lo aplicaron a su contexto, si reflexionaron sobre alguna situación particular, algo que les haya sucedido a ustedes o de manera directa a un familiar, pueden utilizar esa información para colocarla acá. ¿Por qué? Porque se les va a evaluar que lo apliquen a su contexto, estos desafíos sociales y culturales. Y cuando dice a partir de la caída del muro de Berlín, porque fue a partir de este momento cuando empiezan a surgir todos estos desafíos. No se explica acerca ni se describe el evento de la caída del muro de Berlín. En el cuarto punto, dice que profundicen sobre el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales actuales. Van a investigar, aquí sí van a requerir que hagan una pequeña investigación sobre la participación de México en los desafíos internacionales, ¿sí? En los convenios, en los tratados que tiene con otros países, o cuál es la participación o qué papel juega México, por ejemplo, ¿sí? En la migración. ¿Qué papel juega México en algún conflicto bélico? ¿Qué papel juega México en las caídas del precio del petróleo? ¿Sí? Desafíos internacionales. ¿Qué papel juega México en la igualdad, en la desigualdad, en el medio ambiente? ¿Sí? ¿Qué papel tiene? ¿Sí? ¿Es importante su participación? ¿No es importante? Y por eso aquí vamos a retomar otra vez en qué punto está México, en qué sección está México. ¿Es una potencia mundial? ¿Es una economía emergente o es un país de tercer mundo? Como ustedes pudieron observar, es un país que está en desarrollo, ¿sí? Se considera como una economía emergente, entonces su participación también es importante dentro del juego político a nivel mundial. Eso van a investigar y ustedes van a escribir con sus propias palabras ese papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales. Y finalmente, dentro del desarrollo van a desarrollar el otro punto, que es, comenta el lugar, cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. De igual forma, van a hacer una breve investigación, van a buscar acerca en qué punto o en qué lugar del listado de todos los países se encuentra México en la participación de la sociedad del conocimiento y la innovación. ¿Qué tanto innova México? ¿Qué tanto produce bienes y servicios innovadores o utiliza la capacidad de sus ciudadanos, ¿sí? Para el desarrollo de nuevos productos o de nuevos servicios? ¿Qué tanto promueve la educación y qué tanto apoya a la innovación? O bien se van a otros países, los que tienen ideas o los que son emprendedores, porque aquí no se promueve este aspecto. Ustedes van a investigarlo y van a escribir lo que ustedes consideran, lo que ustedes piensan. Por eso al principio dice que elaboren un ensayo crítico, ¿sí? Expongan de manera crítica los 5 puntos que se les está proponiendo. Entonces, estos 5 puntos van a entrar dentro del desarrollo. Ya que hayan escrito sobre estos 5 puntos en el desarrollo, ahora sí van a hacer su conclusión, resumiendo, integrando toda esta información que han desarrollado. Finalmente guardan su archivo. Aquí yo hice un ejemplo. Sí, tengo al principio, recuerden, sus datos de presentación es fundamental, es parte de la estructura de sus documentos escolares. Nombre de la actividad, nombre de ustedes, su grupo, el nombre de su asesor o facilitador, nombre del tutor y la fecha. Aquí coloco, pues es el ensayo, que es el producto. También les pongo la estructura. Pongo así por secciones para identificar cada una de las partes. En primera instancia es el título. Ustedes van a buscar un título en donde integren todos los 5 puntos que van a desarrollar, ¿sí? Investiguen, hagan todo su desarrollo y al final coloquen ustedes
un título en general, así como lo hicieron para quienes lo hicieron correctamente, ¿no? En la infografía, en donde abarcaron 4 temas, había que colocar un título que integrara esos 4 temas, que representara a esos 4 temas. Lo mismo van a hacer en este ensayo. Un título que abarque a o que represente a todos los temas de los que voy a hablar. Yo aquí coloqué a todos nos interesa y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, es importante que coloquen su título. Luego viene la introducción. Vamos a ver la estructura y luego les doy el ejemplo que ya coloqué acá. Luego viene la introducción, es un párrafo, 2 párrafos de introducción de información, en donde pues van a exponer su punto de vista, qué es lo que consideran y qué es lo que van a hablar en todo el desarrollo. Después viene el desarrollo y aquí es donde colocamos los 5 puntos. Aquí pueden ver consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. El segundo punto, consecuencias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos ya dentro del desarrollo. Tercer punto, estando dentro del desarrollo, desafíos sociales, culturales, económicos derivados del nuevo orden global. ¿Sí? También otro punto en el desarrollo, el papel que juega México en las problemáticas y desafíos internacionales. Y el quinto punto, seguimos en el desarrollo, el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. 5 puntos dentro del desarrollo. Siguiendo esto, ¿sí? Si desarrollamos esta información, nos encontramos en la página 5. Dentro de la misma página 5 podemos escribir aparte, ¿sí? La conclusión. En la conclusión es una integración de todo lo que hablamos en el desarrollo para sostener lo que dijimos en la introducción. Así formamos la estructura del ensayo con su título, su introducción, su desarrollo de los 5 puntos, la conclusión y finalmente las referencias. Y hay que referenciar en formato APA, hay que referenciar correctamente dada la naturaleza del producto, que es un ensayo. Bien, vamos a ver el ejemplo que les coloqué acá, ¿sí? Y por qué puse a todos nos interesa como título. Ese es mi título, es de manera personal, cada uno de ustedes va a inventar un título, porque de acuerdo con mi postura o mi idea o lo que yo voy a defender en el ensayo, estoy colocando este título. Mi ejemplo dice, ¿sí? Probablemente pensemos que la política internacional actual solamente compete a quienes administran el país, es decir, a los gobernantes o a los países, ¿no? No obstante, es responsabilidad de cada ciudadano, voy a poner así en letras más grandes, responsabilidad de cada ciudadano conocer de ella para encaminarnos por un mejor futuro. Aquí estoy colocando mi postura. Yo digo que cada uno de nosotros es responsable como ciudadano conocer de la historia, conocer de lo que ha pasado para poder prever y proyectar una mejor calidad de vida. No dejarlo en manos de quienes administran nuestra colonia, nuestro estado, nuestro país o el mundo, ¿sí? Sino que cada uno de nosotros puede colaborar y estar pendientes de lo que sucede para poder prever situaciones. Entonces continúo. Dice, desde luego, no podremos comprender el tema si no conocemos sus orígenes. Como les decía hace rato, quien no conoce la historia está destinado a repetirla. Entonces, por eso coloco aquí, no podremos comprender el tema si no conocemos sus orígenes. Y por ello, en el presente ensayo, detallaré sucesos importantes que dieron pie al surgimiento de lo que hoy nos beneficia o nos afecta en el ámbito político y económico, que aquí me falta, y tecnológico a nivel mundial. ¿Sí? También puedo colocar social, político, económico, tecnológico a nivel mundial. Un párrafo y estoy escribiendo le doy a entender al lector que está interesante o que
es como enganchar a quien nos lee para continuar con la lectura. Con esto entonces yo, bueno, estoy dando a entender que, a ver, ¿por qué ella me está diciendo que cada uno de nosotros o que yo debo de ser responsable y de estar pendiente de lo que sucede en la política mundial, ¿no? Pues le doy lectura y voy a ver por qué la justificación de esta postura que me está escribiendo en su introducción. Y así empiezo mi desarrollo con los puntos que me está marcando la actividad de manera secuenciada, de manera coherente, lógica con lo que acabo de escribir en la introducción. Voy a continuar con mi redacción y empiezo mi desarrollo. Si, por ejemplo, aquí analizaremos entonces como primer punto las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial para demostrar cómo han repercutido en nuestro contexto los avances ocurridos en aquella época. Vamos a hablar un poquito de acerca de la segunda revolución industrial, sus características en general, qué sucedió, cuáles fueron los eventos más relevantes y que podemos ver en la actualidad, como la creación de los sindicatos, la creación de las divisiones sociales, ¿sí? La burguesía, las personas, los asalariados, los inventos tecnológicos que sucedieron y que ahora lo estamos utilizando, para qué nos sirve, para qué nos sirvió, nos benefició, nos perjudicó, ¿sí? ¿Qué sucedió? Todas estas consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial. ¿Cómo podemos recordar o retomar información para recordar y poder escribir? Pues nos vamos a ir a la plataforma y vamos a ingresar de nuevo a nuestros recursos que nos están proporcionando. Por ejemplo, para este recurso, pues vamos a ingresar, para este punto, vamos a ingresar a la segunda revolución industrial. No copien y peguen, solamente extraigan sus características relevantes que les argumentar con palabras propias las consecuencias que ustedes pueden observar en la actualidad, las formas de organización capitalista, los cambios que hubo en los medios de comunicación, los cambios que hubo en la industria, ¿sí? Pues aquí los grandes progresos que tienen ustedes, que pueden ver, lo que les decía de las clases, la burguesía, pequeña burguesía, proletariado, la creación de los sindicatos, ¿sí? La disque igualdad ante la ley, entre comillas, porque pues a la actualidad la seguimos viendo esa desigualdad, ¿no? No realmente intentan hacer creer que hay igualdad, pero no lo hay, ¿no? Empresas grandes que se comen a las pequeñas, las grandes son las que controlan el mercado, en que desde aquel entonces, desde este periodo de la segunda revolución industrial y a la actualidad podemos verlo, ¿no? Como un Oxxo absorbe a una tienda de una colonia, una tienda pequeña, como empresas grandes, compañías grandes, absorben a otras, a medianas o pequeñas empresas. O también sucede con los bancos. Ideas de Karl Marx, en donde aparecen los sindicatos defendiendo los derechos laborales, inclusive hay una reglamentación especial sobre la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En donde se garantiza el respeto de los derechos laborales. Esta información les va a servir solamente para darles lectura, extraer características importantes, escribir al respecto, pero principalmente cómo ha repercutido en su contexto esos avances. ¿Qué les ha beneficiado a ustedes estos avances desde el punto de vista social y tecnológico, que surgieron desde esa época, desde ese evento? ¿Qué les beneficia en su día a día? Es lo que van a colocar. Pueden hacer una media cuartilla, es decir, lo que resta de la hoja después de que escribieron su introducción. Hacen la redacción, luego se pasan al segundo punto, dándole una secuencia, ¿no? Por eso les digo que no copien y peguen, porque a veces nada más copian textos diferentes y se pierde la coherencia de lo que se está leyendo. Traten de escribir con sus propias palabras,
pues para que se vea el aspecto de pensamiento crítico, ¿sí? Lo que ustedes realmente están, lo que aprendieron y lo que piensan. Entonces, en el segundo punto, de manera secuenciada, y de hecho aquí hago la relación con el primer punto, una vez analizadas las consecuencias sociotecnológicas de la segunda revolución industrial, comentaré acerca de, escribo el segundo punto, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a revisar los recursos de Primera y Segunda Guerra Mundial. Regreso a la plataforma, me voy a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, le doy lectura a esa información para igual otra vez sacar información necesaria, ¿sí? Para poder argumentar antecedentes de la Primera Guerra Mundial, qué sucedió durante este evento, qué sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, qué sucedió en cuanto a que tiene que ver con lo que estoy viviendo en la actualidad. No me detallen, no me describan la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. No les está pidiendo la descripción de esto. Les está pidiendo, ¿sí?, las consecuencias sociales, políticas, económicas y culturales. ¿Qué es lo que ven ustedes en la actualidad desde estos puntos? Desde el punto de vista social, cómo se comporta la sociedad y que sus cambios iniciaron desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Como por ejemplo el cambio del papel de la mujer, ¿sí?, en la sociedad, o de las minorías, en la política, en la economía, en la política y en la economía, las ideologías que surgieron en ese momento, que se disputaron durante la Guerra Fría y que ahora nuestro mundo o nuestro país sigue ese mismo patrón, que su origen está en estos eventos culturales, ¿sí? Desde el punto, desde la forma de vestir, desde la forma de pensar y desde la forma de consumir, qué es lo que comemos, los medios de comunicación que nos hacen llegar información de diferentes partes del mundo. Podemos adquirir productos de cualquier parte del mundo también a través de la tecnología. Esas consecuencias son las que ustedes van a redactar en este punto. No les pide que detallen y que describan cómo fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, solo que escriban cuáles fueron esas consecuencias políticas que ustedes pueden ver en esta época, en la época en la que estamos viviendo. Detallan una cuartilla, pueden utilizar para este punto, puesto que van a analizar los dos eventos bélicos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? También pueden colocar aquí lo que escribieron en el audio, ¿sí?, o lo que van a comentar en el foro de integración. Parte de esa información, o sea, retomada, analizada, apropiada, para que ustedes emitan una nueva información. Eso es lo que van a colocar en este punto. Si se dan cuenta, son consecuencias sociales políticas, son repercusiones de la Segunda Guerra Mundial en la actualidad. La pregunta que se les hacía para que ustedes realizaran el audio. Una cuartilla de esto y nos vamos al punto 3. Siguiendo la coherencia del texto, suponiendo que aquí terminamos con algo, aquí empiezo con el punto 3. En cuanto a los desafíos sociales, culturales, económicos y políticos derivados del nuevo orden global a partir de la caída del muro de Berlín, podemos establecer que tanto la desigualdad como la exclusión social, la inclusión, las relaciones de consumo, la participación ciudadana, el desarrollo sustentable, están vigentes como desafíos en nuestros tiempos. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿sí? Cuando realizamos compras, me voy a enfocar en uno de los desafíos, ¿sí? Por ejemplo, si yo hablé en mi ensayo de la actividad integradora 6 sobre las relaciones de consumo, pues puedo insertar aquí esa información que ya analicé y que ya realicé y que me calificaron como correcta, incorporar parte de la información en este punto. Y estoy hablando acerca de los desafíos contemporáneos.
Recuerden, no se habla acerca o no se describe la caída del muro de Berlín, sino de los desafíos contemporáneos. Se mencionan todos y se enfocan en uno solo. Con esto escriben otra cuartilla y pasamos al cuarto punto, en donde en el ejemplo que les estoy colocando aquí, inicio. Y bien, pero ¿qué papel juega México en las problemáticas y los desafíos internacionales actuales? Empiezo a escribir. Desde la Segunda Guerra Mundial, nuestro país ha intervenido de manera directa o indirecta en los eventos que se suscitaron de manera internacional, y empiezo a hablar, ¿no? Sin embargo, en la actualidad, México hace esto. Van a rescatar parte de lo que van a investigar y van a escribir con sus propias palabras. Si se identifica una información textual de páginas que hayan consultado sin citar y sin colocar inmediatamente lo que ustedes piensan, se va a considerar plagio parcial y pues les va a afectar en su calificación total. Ese es el cuarto punto. Pueden escribir aquí otra cuartilla o media cuartilla y nos vamos al último. El lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Por ejemplo, yo aquí pongo, es aún precario en comparación con las potencias mundiales. Y voy a colocar aquí por qué estoy diciendo que el lugar que ocupa México en la sociedad del conocimiento es México. Vamos a suponer México ocupa el lugar 51 en el mundo, ¿no? Es una suposición. Empezando con eso, pues realmente es precario, ¿no? Si Estados Unidos, Japón, China son los países más innovadores, pues entonces en un lugar 51, por ejemplo, estamos en uno de los últimos lugares. Va a depender de lo que ustedes investiguen y descubran en qué lugar está México. Van a escribir sobre ello, ¿no? Hacer otra media cuartilla en este punto, con sus propias palabras, repito, escriban cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del país. Se distribuye suficientes recursos para promover la sociedad del conocimiento en México, para promover la innovación. ¿Es suficiente lo que se destina del Producto Interno Bruto o no lo es? ¿Hay suficiente apoyo para quienes quieren innovar o no? Ustedes van a colocar lo que ustedes consideran en esta parte. Así terminan con el quinto punto y ahora pasamos a la conclusión. Aquí en mi ejemplo de esta conclusión les coloco ante lo dicho, ¿sí? Lo que desarrollamos en los 5 puntos anteriores. Podemos observar que cada uno de los sucesos, como la Segunda Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, las crisis económicas, los avances tecnológicos, el imperialismo, las dictaduras, las ideologías, la Guerra Fría, han marcado un parteaguas en el surgimiento de una nueva realidad. Su evolución, justificada o no, ha traído muertes, ha traído desigualdad, ha traído injusticias, pobreza, enfermedades. Sin embargo, también podemos ver algunos beneficios, ¿sí? Las instituciones que se han creado para la defensa de los derechos humanos, ¿sí? Ustedes van a desarrollar y van a hacer propuestas al final sobre qué se pudiese hacer para que no se repitan todos estos eventos que han surgido, que si bien han traído cosas buenas, también han traído cosas malas, y van a ser así como un balance de esto, cómo se puede prevenir de manera personal. Concluyen finalmente las referencias. Esta es la estructura que debe tener su ensayo. Yo les voy a compartir la plantilla. Ustedes deberán borrar todo esto, ¿sí? Todo esto, solamente es ejemplo, no lo deben de colocar cuando entreguen su ensayo, pues no lo escribieron ustedes. Solamente para que se guíen y puedan ir desarrollando los puntos. Les voy a compartir en el foro de avisos para que lo puedan descargar, se apoyen, revisen también los recursos necesarios para poder completar su actividad. Con esto finalizamos. Me parece
que sería todo lo que tendría que decirles en esta sesión. De antemano reciban una gran felicitación. Estar en este punto no es fácil, de que hay muchas eventos que están fuera de nuestras manos, enfermedades, situaciones que no podemos controlar. A veces llegamos a la desesperación, pero tengan paciencia. Recuerden que a mayor esfuerzo, mayor es también la satisfacción cuando logramos algo. Mis más sinceras felicitaciones, de verdad. He visto trabajos muy buenos, redacciones muy buenas, y los invito a seguir así. Pasamos a la parte de las preguntas. Tenemos a Adolfo, a Lucía, Alejandra, Adriana, Michelle, bienvenidas. Y nos pregunta Adolfo si por cada punto es una cuartilla. Considérenlo más o menos. El punto es que tengan 5 cuartillas mínimo, incluyendo la introducción y la conclusión. Ustedes hagan ahí una evaluación. En un punto puede ser media, en otro punto, dependiendo de cómo vayan desarrollando ustedes sus ideas, en un punto podría ser cuartilla y media, por ejemplo, y en el otro punto media cuartilla. Va a depender de cómo vayan desarrollando ustedes sus ideas en cada uno de los puntos. No que exactamente cada punto es una cuartilla. Laura pregunta de qué manera nos va a compartir la plantilla. Lo voy a poner en la sección de avisos, en el apartado de avisos, y ahí ustedes la descargan. También lo puedo colocar en el foro aprendiendo. En ambos lugares lo voy a colocar para que ustedes ingresen ahí y la descarguen. ¿Alguna otra pregunta? Michelle, Alejandra, Adriana. Pueden hacerlo a través de voz o pueden escribirlo en el chat. No hay problema. También voy a compartirles la grabación de la sesión más tarde, porque tengo que descargar y luego subirlo a YouTube. Pero yo creo que por la tarde-noche ya la pueden tener, ya la van a tener ustedes igual en avisos y también en el mensajero. Les voy a compartir el enlace de YouTube en caso de que quieran volverla a escuchar. Y para sus compañeros que no pudieron ingresar pues a la sesión en vivo. Muy bien, Adriana. Bueno, pues entonces sería todo por esta sesión. Gracias, Michelle. Sería todo, repito, les deseo mucho éxito, sigan adelante, no se desesperen. Cuando vean que está más oscura la noche es porque ya pronto va a amanecer. Siempre hay una solución para todo, nada más hay que ver un poquito claro. A veces hay que darnos un tiempo, hay que darnos un tantito de descanso, un respiro, para poder ver todas nuestras opciones y seguir adelante. El chiste es no dejarlo. Sí, el chiste es terminar lo que comenzamos. Felicidades a todos, les deseo mucho éxito y que tengan una excelente tarde. Adriana, me quedo contigo, claro que sí.